Buenas, bueno, pues soy César, trabajo en Autentia, soy de front, esta gente que lidia con JavaScript y cosas raras. Y bueno, pues yo vengo a contaros así cosillas de JavaScript, de patrones avanzados. No son patrones de diseño, aunque sí que cuento alguno, pero son cosillas que he ido viendo a lo largo de los años de JavaScript y digo, joder, esto está muy bien. Y bueno, pues vamos a ello. Bueno, aquí tenéis mis datos, el hashtag de Twitter para los tweets. Y bueno, todo el código estará en el repositorio, en GitHub, lo tenéis aquí abajo. Y bueno, como habían mencionado antes, pues trabajo en Autentia. Tenemos mesa de ping-pong, con lo cual ese endpoint que hemos hecho nos vendría de puta madre. Y bueno, pues nada, deciros que es una empresa muy buena, tiene mucha flexibilidad, es una empresa de conocimiento, aquí la gente sabe y sabe mucho. Además se ha hecho de tal forma que, jope, necesitas un libro, necesitas un curso, pues Autentia se encarga de proveerte. Entonces siempre estás aprendiendo cosas nuevas. Además tenemos un portal que es Etos al Trabajo, no sé si lo conocéis, donde la gente de Autentia pues, hace tutoriales de cosas que le gustan, ¿vale? Y ping-pong siempre está ahí atrás. Así que bueno, si queréis hablar con Lucía, meteros en la web, poner un correo. Y bueno, vamos a empezar. Parámetros por defecto. Pues esto es de S6. S6 es la versión de 2015 de JavaScript. Y lo que trae esta nueva versión son un montón de cosas. Y entre ellos pues, son los parámetros por defecto. Entonces tenemos una función multiply y tiene dos parámetros, donde si no le pasas nada, toman como valor 1 y 1. Además, si quieres llegar al segundo parámetro, ponerle un nuevo parámetro sin tener que poner el primero, es decir, que coja el valor por defecto, puedes pasarle un defined, y eso hace que coja el valor por defecto. Además, si pasamos null, no pasa, o sea, con null pillaría null. Y bueno, aquí retornamos la multiplicación, hasta ahí bien. Sí. Bueno. Ángel, la primera es para meter miedo. ¿Todas estas cosas que vas a contar? Sí. ¿Ya son soportadas directamente por los navegadores? Sí. ¿O debes incluir en tu proyecto algún Polyfill tipo Babel o algo de eso? No, esto está soportado. La única parte es que depende del navegador. Si soportas Internet Explorer versión 5, pues obviamente no. Pero Edge, Chrome, Firefox, Safari y Opera, todos dan soporte. Incluso Explorer 11 creo que también. ¿Sí? Lo único para los proxies, que eso lo veremos más adelante. ¿Podéis dejar el micro directamente ahí? Sí. Bueno, vamos a hacer cosas locas ya, dando como valores por defecto funciones. Esta es la función que hemos puesto en la slide anterior. Entonces, si no le pasamos un tax, un impuesto, automáticamente pues invoca el multiply para dar un 21% de impuesto. ¿Bien? Pues podemos hacer cosas aún más locas. Entonces, la charla está muy orientada al testing. Todos los ejemplos que muestro son a partir de test. Y bueno, aquí veréis slides como esta, donde cada elemento de una lista es un test unitario. Entonces, los tests unitarios están hechos con Jest. No tienes que saber de testing, pero bueno, es una muy buena forma de ver qué comportamiento debe tener y los casos de uso. Entonces, bueno, aquí me abro el proyecto. Este es de la slide anterior. Y vamos un segundo, los casos. Entonces, vamos a hacer algo para que cuando un parámetro lo marquemos de alguna forma como obligatorio, lance una excepción. Y a su vez tenemos que hacer un test cuando lo contrario, ¿no? Para cubrir todos los casos. Entonces vamos a ir a este fichero que se llama prop_validator y aquí tenemos los casos, ¿vale? Uy. Esto lo ocultamos. Aquí le dejo. Vale, entonces aquí debe lanzar un error cuando un parámetro es obligatorio. Entonces yo llamo a capitalize, que es una función que capitaliza la primera letra de un string, y si no le paso nada, pues ahí tiene pinta de que es necesario, ¿verdad? Entonces aquí debe lanzar una excepción. Esto de por sí no lanza una excepción, ¿vale? Los tests aquí los pasamos. Y este es el otro caso, ¿no? Cuando sí que le paso un string, un elemento, no me lanza excepción. Entonces, ¿cómo hemos hecho esto? Pues aquí
yo tengo una función que se llama isRequire, que automáticamente cuando se invoca lanza una excepción, que el argumento es obligatorio. Entonces al capitalize puedo marcar que un parámetro es obligatorio lanzando esto. ¿Bien? Porque claro, si no le paso nada, este string va a ser un define.toUpperCase, ¡hala! Ahí tienes un PT. Entonces, bueno, esto está bien, es un error en tiempo de ejecución, pero a mí los errores me gusta verlos en compilación. Entonces yo estoy muy a favor de TypeScript y, vamos, lo recomiendo siempre que se pueda. Bueno, pues este es el primer caso, los parámetros por defecto. Luego pasamos a los target templates. Esto también es de S6 y funciona en conjunción con una cosa que se llama template literals. Los template literals son así. Los template literals son esta parte de la derecha y se hacen con el acento francés, que es el acento normal pero del otro lado. Y lo que te permiten es poder interpolar expresiones, no declaraciones. No podemos hacer aquí consta es igual a 1, pero sí podemos hacer 1 más 1, lo que sea. Y además respetan saltos de línea y tabulación. Entonces están muy bien. Y los target templates es una función, que esto es una función aunque no tenga paréntesis, y se invoca directamente y automáticamente cuando pones un template literal. ¿Bien? Entonces, ¿esto para qué sirve? Bueno, con esto te puedes montar tu propio sistema de plantillas, como es lo que veremos en un ejemplo más adelante. Y aquí puedes, por ejemplo, pues llegar a maquetar HTML, cosillas. ¿Bien? Entonces, ¿cómo funciona el tag? Bueno, el tag es un poco raro, bueno, pero lo que pasa es lo siguiente. El primer parámetro son los arrays de strings no interpolados. ¿Bien? Y es un array. En este caso, strings será hello y exclamación. ¿Bien? Y luego los values, que es con el operador spread, esto lo que significa que a partir de este parámetro recibe n parámetros. Y los agrupamos con el operador spread, que son los 3 puntos, que también es de S6, y esto ya es un array. Entonces, si queremos concatenar todo para mostrar el hello world, lo que tenemos que hacer es acceder a la primera posición de los valores no interpolados, que será hello, acceder a la primera posición de los valores interpolados, que es world, y acceder a la última posición de los strings no interpolados, que es la exclamación. ¿Vale? Entonces lo que decía, vamos a hacer cosillas así con HTML, que de hecho hay bibliotecas ya, que por ejemplo Polymer, que tiene una biblioteca que se llama lit.html, que puedes maquetar HTML de esta forma. Lo interesante de esto es que como estamos dentro de JavaScript o TypeScript, aquí podrías inferir los valores, tener refactos y un montón más de cosas. Entonces esto para sistemas de plantillas viene muy bien. Bueno, en el ejemplo anterior la función tag estaba hardcodeado, ¿no? Accedíamos a la posición 0, 0 y 1. Vamos a hacerlo un poco más dinámico. Entonces aquí tenemos otra serie de test, donde tenemos los casos que primero es que retorna el string y un valor ya interpolado, tiene soporte para varios valores y admite expresiones. Bueno, pues aquí vamos a los target templates, vamos a los tests, que veis que ejecuta, esto es así, ¿vale? Entonces, pues eso, si le paso hello y un string, pues lo interpola, lo hace bien, si admite varios valores y admite expresiones, lo que os comentaba. Aquí podemos hacer value y 1 más value 2, por ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues aquí nos vamos al tag y vamos a ponerlo un poco más abajo, así pues bien. Entonces, el primer parámetro, valores no interpolados, segundo, a partir del segundo parámetro, n parámetros con los valores interpolados, que lo agrupamos en un array con el operador spread, y lo vamos reduciendo. Reduce al final toma una serie de valores y lo agrupa en uno. Entonces vamos iterando y vamos concatenando siempre y cuando el valor que hemos obtenido no sea un define. Si es un define, pues ponemos por ejemplo un string vacío. Y el valor por defecto del reduce, mejor me pongo aquí que no llego, el valor inicial es este, es un string vacío. ¿Bien? Template es la parte que iremos construyendo con el string y el valor si procede. Bueno. Entonces, ya veremos esto en un ejemplo más adelante para maquetar HTML.
Pero por ejemplo podríamos tener un target template para maquetar SaaS dentro de JavaScript y cosillas locas. De hecho Vue ya tiene planteado hacer cosillas así para su próxima versión. Proxies, esta es la parte, podría haberse llamado la charla Proxies, que valdría igualmente porque hablo mucho de los proxies. Y yo creo que es una de las cosas de S6 que más han infravalorado, se han pasado muy por alto. Entonces los proxies es un mecanismo para acceder, para detectar seteos y accesos, mutaciones a cualquier cosa, clases, objetos, funciones, lo que tú quieras. Entonces tienen mucho potencial. Entonces, ¿cómo funciona el API? Pues tenemos un handler que es un objeto y aquí defines de qué quieres estar escuchando. ¿Qué quieres hacer? La parte del proxy, por ejemplo, del get, es cuando accedes a una propiedad de un objeto. El set es cuando seteas una propiedad de un objeto o un objeto en sí. El apply se aplica sobre funciones y el constructor, por ejemplo, cuando tienes una clase, pues la construyes, ahí puedes hacer cosillas. Y simplemente pasas, el proxy creas la instancia del proxy sobre el target, que es aquello que quieres proxificar, y el handler, que es la configuración. Bueno, ¿qué se me ha ocurrido hacer con proxies? Pues en el ejemplo anterior, en el de Capitalize, lanzamos una excepción cuando no recibía ese valor obligatorio. Entonces aquí, por ejemplo, podemos evitar tener errores de tipo undefined. Entonces, por ejemplo, podemos que con la función createSafe puedo crear un objeto y luego si accedo a ese objeto y resulta que hay un valor que no existe, esto va a ser un define, y cuando llame .name de un define va a petar. Entonces aquí tenéis un test que dice que no lanza excepción. Y dices, ¿cómo? Pues bueno. Pues aquí los casos que tenemos, que entonces el primer caso es que se puede acceder a propiedades existentes ya de un objeto, si no dime tú qué valor tiene. Entonces, la segunda parte es que no lanza excepción cuando se acceden a propiedades no existentes de un objeto y tampoco lanza excepción cuando son propiedades anidadas. Bueno, pues vamos a poner los proxies. A ver, que no me acuerdo de la... ¿Se ve bien la...? Vale. Bueno, aquí tenemos el safe access, vamos a ejecutar los tests para que veáis qué pasan. Bueno. Entonces, el primero, tengo un objeto, accedo, yo no tengo un garaje y mucho menos tengo un Tesla, entonces esto es un test de caracterización. Esto es como tal como se comporta JavaScript. Si accedes a person.garage.tesla, garage no existe, pues .tesla ahí peta, ¿vale? Esto lanza excepción. Y aquí ya vemos que usamos el createSafe, que este no lanza excepción. Entonces, cuando hago lo mismo, usando el createSafe, entonces ya no lanza excepción. Y lo mismo pasa para las propiedades, o sea, puedo acceder a las propiedades existentes de un objeto. Si me meto en el nombre de la empresa y el name y veo que existe, pues me tiene que devolver el valor auténtico, correcto, ¿no? Y además, pues cuando son anidadas, pues tampoco debería, no tengo Tesla ni modelo eso, o sea que esto debería lanzar excepción en JavaScript, pero como tenemos este proxy, pues no lanza. Y luego puede tener valores por defecto. Claro, nosotros la forma que tenemos a lo mejor de gestionar la ausencia de un valor es haciendo un try catch y gestionando, oye, pues si no tengo valor, pues haces otra cosa. Pero claro, si ahora no lanza excepción, ¿cómo gestionamos eso? Pues aquí me he creado lo que podría ser una mónada, que es el líder, que ahora os enseño, que es muy sencillita. Y entonces, claro, si yo me meto en si compruebo que mi empresa no tiene fútbol, ¿vale? Entonces le doy un valor por defecto y digo que tiene ping-pong, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona este proxy? Nos metemos ya aquí y vemos lo siguiente. Este es el createSafe, que le pasamos un target. Target es aquello que vamos a proxificar. Y luego en el handler tenemos el get, que son los accesos. Aquí es donde falla, ¿no? Si accedes a una propiedad no existente, es donde está el fallo. Entonces aquí comprobamos que si está el elemento con el nombre que se intenta acceder en el target, entonces recogemos el elemento, ¿vale? Si es un objeto, tenemos que comprobar ese anidamiento, con lo cual podemos retornar a su vez otro proxy. Y si no, retornamos el elemento, ¿vale? Este es el caso en el que sí existe. Si no existe, retornamos notDefine. ¿Qué es notDefine? Nuestro propio undefined, por así decirlo,
que es a su vez un proxy. ¿Y este proxy qué hace? No hace nada. Y ahí está la gracia. Cuando no hace nada, evitas que empiece en ejecución. Y luego líder, pues es una ternaria. Si el valor no está definido, porque puedes comparar con este proxy, ¿vale? Le damos el valor fallback. Y si no, pues le damos el value. Entonces esto podría tener pues algún caso de uso, algún caso práctico. Bueno, los proxies son locos, o sea, se pueden hacer un montonazo de cosas. De hecho, frameworks ya están considerándolo como su motor de reactividad. Eso lo explico más adelante. ¿Qué más tenemos? Pues por ejemplo un logger. Podemos loguear todo y de forma además bastante dinámica. Yo este createLogger le puedo pasar una función, un objeto, una clase, lo que yo quiera. Y automáticamente aquello que pueda pues lo loguea. Entonces, por supuesto, como en JavaScript tenemos el console.log, eso es un poco difícil de testar. Porque claro, ¿cómo testeas algo que imprime por consola? Entonces ahí inyectamos en la función, podemos habilitar la inyección hacemos inversión de control, le pasamos por encima el logger. Si no le pasamos nada, pues cogería el logger por defecto, que es el console.log. Entonces yo cuando llamo al function logger, pues tengo un test que espero que el logger stub, el .log, que es la función, que haya sido llamado con todo esto, ¿vale? Me loguea la fecha, el tipo que es su función, el nombre de la función, por ejemplo, si procede, los argumentos y el resultado. Entonces aquí tenemos los tests. Entonces hace un log cuando se hace una función, cuando se accede a una propiedad de un objeto y además cuando se accede a un elemento de un array. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero los tests, por supuesto. Los tenemos por aquí. Para que veáis que se ejecutan. Vale. Aquí tenemos varios problemillas, porque claro, cuando hago un new date, para conseguir la fecha, me coge la fecha de ese momento. Entonces los tests estarían fallando todo el rato porque cambia la fecha, cambia la hora. Entonces lo que tenemos que hacer es un mock de la fecha. También podríamos haberlo pasado por constructor, pero por parámetro, pero bueno. Entonces, el primero es, cuando se ejecuta la función, pues yo moqueo primero la fecha para que sea siempre esta, dentro del contexto de este test. Y aquí tengo mi stub con log, que esto es de jest, ¿vale? Que esto me habilita a poder inspeccionar las llamadas que se han hecho sobre esta función log. Me creo el logger, llamo a la función y espero que haya sido llamado con esto. Lo mismo para una propiedad de un objeto. Cuando accedo a la propiedad A, pues me pone la fecha, me dice que ahora que es de tipo objeto, el prop que es A y el resultado que es 1. Y además para un elemento de un array. Esto de aquí es la parte más complicada y que incluso en algunos frameworks no se puede gestionar y son los accesos directos a las posiciones de los arrays. Entonces, la forma que tienen muchos frameworks de ver si un array ha cambiado es cuando haces un push o un pop o algún método de estos, lo que hacen los frameworks es inyectar o de alguna forma sobreescribir el comportamiento para poder meter sus mandangas. Entonces, con los proxies ya no tienes que hacer eso. ¿Vale? Y la función asíncrona ahora lo enseño, que está muy chulo. Vale, entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues el createLogger pues no tiene mucha cosa. Recibo un logger, que por defecto es el console, parámetros por defecto. Aquí genero el mensaje, la parte común, y aquí tengo mi handler. Entonces, es importante en los proxies siempre retornar o hacer lo que se supone que debería hacer, si no, no hace nada. Entonces aquí, por ejemplo, cuando hago un acceso, pues hago reflect.getArguments, ¿vale? Esta es un API que me habilita el poder darle el valor por defecto que tiene que tener cuando accedes a un objeto, por ejemplo. Entonces aquí pinto porque aquí sé que es un objeto, ¿no? Entonces le digo prop, result, etcétera, etcétera. En el apply, pues esto es sobre las funciones. Entonces, tengo que invocar la función, si no, no hago nada. Y aquí el handle result, ahora lo enseño,
Y aquí imprimo por consola pues el mensaje, aquí sé que es una función, con lo cual tiene el target.name, el list of arguments y el resultado. Y tengo que retornar el resultado. Y aquí creo el proxy. ¿Bien? Entonces, las funciones asíncronas también he hecho para que me pongan la duración de la ejecución de una función asíncrona. Entonces, cuando yo llamo a una función que es una promesa, espero que el time me diga el momento de inicio y el time end el momento del fin. Aquí coincide porque no tarda nada. Ahora os enseño un ejemplo donde vemos que sí que tarda un poco. Entonces, ¿cómo gestionamos eso? Pues aquí podemos comprobar en el handle result el tipo del retorno de la función. Si es una promesa, pues hacemos otras gestiones. Por ejemplo, aquí, si es una promesa, se comprueba así, ¿vale? Pues hago el logger time, espero el resultado y hago un time end. Entonces, aquí podemos verlo, a ver si me acuerdo del comando. Entonces tengo aquí un monitor de promesas donde llamo a la sin capitalize y me va diciendo lo que tarda en ejecutar, ¿vale? Entonces aquí tengo varias funciones que cada una tarda pues más random y aquí veis que me va pintando pues cuando se va llamando, el inicio y luego al final lo que tarda. ¿Vale? Podríamos hacer cosas locas como gráficas, un montón de cosillas interesantes. Bueno, pues ahora pasamos al patrón observador. Luego esto tendrá un poco más de sentido al final. Bien, todo lo hilaremos y haremos un mini framework, como no, de JavaScript, que estos salen muy rápido. Entonces, bueno, el patrón observador lo que nos habilita es el poder suscribirnos a cambios de un objeto que es el sujeto. Entonces, en el sujeto definimos los observadores que tiene y iteramos por cada observador cuando nosotros queramos para notificarles de que ha habido un cambio. Por ejemplo, cuando incrementamos el contador, nos interesa notificar a los observadores. Entonces, el notify observers lo único que hace es, por cada observador, llama al método notify. Y además le pasamos this para que tenga una referencia de que ha cambiado, etcétera, etcétera. Bueno, si tuviésemos TypeScript o en otro lenguaje, esto sería más bien una interfaz para que nos asegurásemos de que todos los observadores tienen el método notify. Y el sujeto tendría que tener los métodos de añadir observador, el notify, y también podríamos gestionar el borrar un observador, etcétera, etcétera. Entonces, ese era el sujeto, el que observamos, y luego tenemos el observador. Entonces, aquí el observador se le pasa a un sujeto y lo guarda como referencia. Y luego le dice al sujeto, oye, añádeme como observador. Y, por ejemplo, podemos aquí tener un valor que nosotros tenemos, ¿no? Y es importante que tenga la función notify. Entonces, aquí puedo hacer que el thisValue, que es este valor, el del observador, esté sincronizado con el contador del sujeto. Y luego aquí en el display pues tendremos la referencia a este thisValue que va a estar siempre actualizada. Bueno, entonces aquí por ejemplo un test es yo teniendo el sujeto puedo incrementar el contador, entonces el observador, el display, va a tener 1. El valor por defecto era 0, inicial es 0 y luego como lo hemos mutado el sujeto, el observador cambia. Entonces, esto lo comento porque muchos frameworks de hoy en día los sistemas de reactividad se basan en observadores o observables. Y los observables lo veremos más adelante. Entonces, una cosilla que podemos hacer es evitarnos los setters y getters, o sea, las funciones set, counter, porque ya en JavaScript tenemos los métodos, tenemos getters y setters por defecto, ¿vale? Podemos marcar algo como getCounter, entonces a esto se accede sin los paréntesis, se accede sujeto.counter y ya está. Entonces lo que hacemos muchas veces en JavaScript, como no tenemos una noción de privacidad, lo que hacemos es marcar aquellas cosas privadas con un barra baja.
pero bueno, os adelanto que en una futura versión, de hecho está en fase 3, lo que quiere decir que esta propuesta de poner hashtag para privacidad, seguramente tal cual viene descrita, ya venga incluida en este año, en el próximo año, en los navegadores. Y además van a hacer un montón de cosas muy interesantes, por ejemplo decoradores, vamos a tener decoradores en JavaScript. Entonces ya pues este discounter ya no se puede acceder, this hashtag counter. ¿Vale? Entonces podemos directamente aquí en el set counter automáticamente podemos notificar a los observadores. No necesitamos un método como increment counter, directamente podemos tocar el valor counter y automáticamente notificar a observadores. Entonces aquí para que lo veáis tenemos el sujeto, el observador, y aquí hago subject.counter igual a 15 y esto ya me ha suscrito y me notifica a los observadores. Bueno, lo que os decía antes, el sistema de reactividad de muchos frameworks se basan en setters. Por ejemplo, lo que hace Vue, que es con el que trabajo mucho últimamente, es de una propiedad especial que se llama data, que es donde está la reactividad, por así decirlo, genera en tiempo de ejecución setters, como los que hemos visto antes, y getters. De tal forma que cuando haces un setter de algún elemento de este data, notifica a observadores. Y React tiene el método setState, que eso es un setter. Entonces ahí puedes enchufar para que se notifique a aquellos sitios que sea necesario notificar. ¿Qué pasa? Que esto tiene su problemática, porque por ejemplo Vue lo que hace es que al prototipo del array le enchufa cosas al push para poder notificar cosas, porque aquí ya accedes directamente a algo nativo. Entonces tocar cosas del prototipo que no son tuyas pues es mala práctica. Y de hecho hay un caso que no pueden gestionar, que es cuando accedes directamente a una posición en concreto y le enchufas un valor. Ahí no puedes, ¿vale? Y en React lo que haces es, pues, te cargas el estado del array y le añades uno nuevo, entonces ya, pues, es el que pinta. Entonces, ¿qué os suena que podemos hacer para gestionar temas de reactividad sin tener que tocar el prototipo y tal? ¿Algo que he mencionado? Los proxies. Y ahí, por ejemplo, podemos hacerlo con observables. Entonces, los observables es un mecanismo para poder observar valores y registrar. Pues es una forma parecida al patrón observador. Entonces, ¿cómo podría ser? Por ejemplo, pues tenemos una persona donde creamos un observable de un objeto y luego le decimos, esto sería el test, con una función observe que observe esta función, ¿vale? Entonces, esta función depende de person.name, ¿vale? Tiene ahí una dependencia. Entonces, lo interesante es que cuando seteamos un valor directamente, person.name, le cambiamos el nombre, entonces es curioso porque el stub se ha invocado y nosotros no hemos hecho nada. Entonces, es aquí donde podemos gestionar, pues oye, pantalla, renderízate porque ha cambiado el valor. ¿Bien? Y ahí tenemos un sistema de reactividad ya bastante interesante. Entonces, yo me he basado en una implementación de observables, porque tiene tela, y la he adaptado y bueno, ahora os lo enseño. Entonces, primero los tests. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues que tenemos que ejecutar la función que observa cuando el valor observado cambia. Cambia el valor interno cuando se muta el objeto. Se pueden observar con varias funciones, que eso puede ser interesante. Esta, que es la complicada, cuando añadimos un elemento en un array, y esta también, cuando sobreescribimos un elemento de un array. Y además, pues funciona con objetos anidados. Bueno, pues vamos aquí a los tests. Aquí los pasamos todos. Plegamos. Entonces funciona, este es el ejemplo que he puesto antes. Cuando se observa y cambiamos el nombre, pues se espera que el stub haya sido llamado. Este await flux promises es una utilidad mía, porque tú con async await, ¿vale? Async y await, lo que puedes hacer es esperar el retorno de una promesa. Pero ¿qué pasa si esa promesa tiene otra promesa? Y esa promesa tiene otra promesa. Tú puedes esperar la de nivel más superior. No puedes esperar a toda la cadena. Entonces con esa utilidad sí que puedes hacerlo, ¿vale? Es una tontería, ¿vale? Esto es de Node. Entonces hace que todas las promesas automáticamente sean síncronas. Entonces en el contexto de los tests nos viene bien.
Aquí cambia el valor interno cuando se muta el objeto. Claro, llama a la función, pero también tiene que mutar el objeto, si no. Y puedo observar con varias funciones. Puedo observar un stub1, stub2, y como dependen de la misma, pues ambas son llamadas. Y más cuando añadimos un elemento en el array y cuando sobreescribimos un elemento en un array. Puedo hacer la posición 0, meter lo que yo quiera, y el stub se llama otra vez. Y luego también funciona con objetos anidados. Yo aquí me creo un observable de un objeto con un nombre, una empresa y 70 personas, ¿no? Que es Autentia. Entonces observo que si la empresa suma gente, entonces el stub ha sido llamado. Entonces, para que eso sea verdad, tenéis que enviar el currículum a empleo@autentia, ¿vale? ¿Lucía? Muy bien. Muy bien. Lo que os digo, la implementación la he basado en un mini framework, lo he adaptado y tal. Os lo explico muy por encima, pero es una movida. Entonces, básicamente lo que tenemos es una cola de lo que son los elementos que se van a invocar sobre un observable. Entonces, esto se hace con un set. Esto se evita que se dupliquen las llamadas, si no son necesarias. Los observadores se guardan una referencia en un weak map, que esto también es DS6. Al final esto es un mapa, pero habilita la recolección de basura cuando una referencia se deja de usar. Entonces yo cuando creo un observable, pues ¿cómo lo creo? Pues con un proxy. ¿Bien? Entonces aquí voy comprobando si es un objeto, pues tengo que crear otro observable de ese objeto para que funcione la anidación. Y si es el observador actual, pues además tengo que registrarlo. ¿Bien? Y al final lo que os decía, siempre tenemos que retornar el resultado de aquello que estamos haciendo. Ya sea una función o ya sea un objeto. Que esto es lo que nos permite el reflect.get. Y luego cuando seteamos, es aquí donde tenemos que decir, oye, hay algo que ha cambiado, ¿vale? Actualízate. Entonces aquí tengo que buscar el observador en concreto y por cada uno de ellos le digo que se meta en esa cola, ¿vale? Que más adelante iremos invocando uno a uno. ¿Vale? Y luego el resto de las funciones es para registrar el observador, que lo que hace es meterlo en el set, y la parte del QObservers, que lo que hace es que son promesas, va resolviendo y va añadiendo estos observadores. Y el runObservers lo que hace es, pues por cada uno de ellos, lo invoca. ¿Bien? Además aquí podemos hacer gestión de errores, etcétera, etcétera. Bien. Si queréis ver más de la implementación original, podéis meteros aquí. ¿Vale? Yo lo he adaptado y la he simplificado. Muy bien. Pues por bajar un poco el nivel, vamos a la programación funcional. No, esto ya veréis que es muy sencillo. Entonces, tenemos aquí una serie de funciones que pues son muy sencillitas. Tienen un único parámetro y retornan pues algo. ¿Vale? Este es el arrow function de S6 y esto hace retorno implícito. Entonces tenemos la exclamación que añade una exclamación, el dash que pone guiones entre cada letra y el uppercase que bueno, lo pone todo a mayúsculas. Entonces claro, yo si quiero invocar esto pues queda un poco feo porque tengo que hacer así. Encima, claro, vosotros normalmente la lectura se hace de izquierda a derecha, pero como son infunciones tienes que leerlo de derecha a izquierda, entonces ya pierdes ahí, hostias, claro, se llama primero esta, luego esta y luego esta. Bien, entonces, y además si son muchas y no son sencillas, pues hay mucho anidamiento, entonces ahí lo que veremos es que hacemos muchas tabulaciones y que de repente nuestro código de repente hace un triángulo aquí de la muerte y no se lee bien. Entonces aquí la programación funcional pues nos habilita a tener una función pipe donde recibe un array de funciones que agrupamos con el operador spread y aquí con el reduce que hemos visto antes las va a ir aplicando de tal forma que esto al final lo que nos permite es poder llamarlo así. Yo a la función pipe
le paso las funciones que quiero que invoque. Entonces primero llamo al uppercase, luego al dash y luego al exclamation. Aquí se ve claro cuál es el orden. Entonces, para que esto funcione tiene que tener un único parámetro. Porque aquí, si veis, paso la referencia y los paréntesis. Para que funcione esto, tiene que recibir un único parámetro. Entonces, ¿os acordáis de algún caso en el cual tengamos funciones que reciban un único parámetro en los casos anteriores? Todos los proxies reciben un único parámetro, que es aquello que van a hacer target. Entonces podemos hacer movidas, como crear un proxy observable que loguee y que además gestione los undefined, pasándole los proxies que hemos creado antes. Y todo lo que queramos, claro. Entonces ya tenemos una función que aplica automáticamente esas tres funciones. Entonces, bueno, para que veáis que esto funciona, pues nos vamos aquí, ¿dónde lo tengo yo? Aquí en el funcional tenemos el pipe, que esta es la funcioncilla, y en el pipe test, que aquí, bueno, estos son los tests de las funciones sencillitas, ¿vale? Tiene que respetar el orden, ¿vale? Aquí llama primero la función primera y luego la segunda. Y este, por ejemplo, es lo que os había enseñado en el slide. Cuando le paso fullRoda, pues al final me da esto, fullRoda. Y además funciona con proxies. Entonces yo cuando me creo este, aquí por ejemplo creo una función anónima para pasarle un logger falso. Claro, aquí cuando creo ya con este megaproxy de una persona, pues me loguea, ¿vale? Y además, sobre ese objeto, si no existe o no está definida un elemento, me devuelve not defined, no me lanza la excepción. Y además es un proxy observable. Cuando mi número de Twitter followers sube, porque espero que suba, se registra y se invoca al stub, que es la función que depende de person.twitterfollowers, y además se muta el valor, ¿vale? Ha subido a 1000. No, ¿verdad? No cuela. No somos tantos. Bueno, pues vamos a hacer cosas muy locas, ¿verdad? Entonces, con todo esto como hemos visto mucho React, Vue, Angular. Ya era hora de crear otro framework nuevo que se nos estaba yendo de las manos. Entonces, bueno, yo me he creado un framework que se llama Pinchito.js, que es el organizador del JSD y tal. Entonces, para hacerle honor, pues venga, nos creamos aquí un framework. Entonces, aquí es un poco todo junto, ¿vale? No lo uséis en producción. Si lo usáis, pues bueno, allá vosotros. Y bueno, aquí estará Pinchito. Entonces, a mí el API me gusta mucho, la verdad, cómo ha quedado. Entonces, a mí me gustan mucho las clases, pues se puede inyectar en el constructor y esas cosillas. Y bueno, me he creado mi component, que es de mi framework, y en el constructor, pues en este dis.data se alojará todo aquello que sea reactivo. Y luego aquí tengo un contador que lo que hace es mutar este counter, ¿bien? Y luego tengo mi método render, que es el que va a renderizar. Esto en React lo que hace es JSX. Como yo no quiero tener que transpilar y hacer movidas, pues me uso un template literal. Y además con un target template, que aquí pongo HTML, por ejemplo. Entonces en el futuro podría, por ejemplo, pues crearme mi target template para Pug, que es un sistema de plantillas distinto a HTML, o lo que yo quiera, ¿vale? Entonces el tenerlo aquí, pues de momento me habilita en el futuro poder añadir más target templates. Y aquí, pues maqueto. Le digo que en el contador se pinte el valor interpolado de thisdata.counter, y aquí tengo un span que ahora veréis lo que hace, que no hace nada, pero bueno. La gracia es que no hace nada, ahí está. Y luego tengo mi método mount, donde le digo que se crea la instancia del new counter, ¿bien? Y lo meta en el document.body, ¿bien?
el document.body pues directamente aquí en estas, ¿vale? Para que meta el HTML que he puesto aquí entre estas etiquetas. Y luego uso una biblioteca que se llama DivDom, porque claro, yo si tengo una pantalla muy compleja, si modifico el contador en una esquinita de la aplicación no quiero que se renderice toda la pantalla. Entonces esto es lo que me va a hacer el DivDom, me va a comprobar qué partes han cambiado y qué no, y me va a modificar aquellas partes que han cambiado. Entonces, el framework, pues son 26 líneas, bueno, claro, los frameworks, contarlos también, o sea, menos de 200 líneas, pues algo así podemos conseguir. Entonces tengo mi componente, donde en el dis.data le digo, oye, de toda esta parte del data me creas un observable. Bien. Entonces, en el mount me creo el divDom este, que es para hacer el diffing, y renderizo el árbol. Y luego aquí, con el método observe, que es este que exportábamos del observable, le voy a decir que observe y que vuelva a renderizar el árbol cuando alguna referencia de lo que se observa ha cambiado, que es el disData. ¿Bien? Entonces el render tree lo que hace es pues crear el elemento y en el inner.html le mete aquello que renderizamos, component.render. Si por ejemplo tengo el target template del Pug, pues aquí puedo hacer la compilación, la transpilación, lo que sea. Y luego con el differ pues aplico los cambios correspondientes. ¿Bien? Entonces aquí tengo por aquí, vamos a ver, ¿dónde está la...? Pues no, esto lo ponemos por aquí y lo abro aquí en el... Entonces vamos a ver Opening Browser, iPhone, ¿vale? Entonces aquí vemos cómo se va expandiendo el contador. Y no solo eso, sino que se aplica el difeo. Es decir, que si yo me voy a More Tools, me voy a Rendering, el Paint Flashing, me marca en verde aquello que se modifica. Y aquí vemos que no renderiza toda la página porque esto no depende de un valor que muta. Entonces esto no cambia. ¿Bien? Pues nada. Es un poco demasiado a lo mejor, pero bueno, es para que veáis un poco que en JavaScript también está bien, joder. Así que nada, alguna pregunta. Ahí está, lo sabía. No hace falta que ya haga una pregunta. Enhorabuena. ¿Esto está encendido? Sí, es para grabar, no para... Sí. Enhorabuena por la charla. Ya con lo de la mónada ya me has ganado. Ah, bueno. Te quería hacer una pregunta. Como has estado contando el tema de decoradores, proxies, sobre todo por el tema de reactividad. Yo cuando me tuve que enfrentar a esto, en el 2015, andaba la promesa de que se iba a implementar Object Chains como API para todos los navegadores y tal. Y luego finalmente aquello dio traspiés entre varios fabricantes y ha quedado en la nada. Y ahora tenemos que andar con todas estas cosas. ¿Tú cómo ves este tema? A ver, la pregunta en sí es que ¿por qué no se ha puesto el API ¿Crees que hubiera sido mejor implementar Object Chains como parte nativa, que hubiera incluso accedido a cuando tocas los prototipos o cuando tocas propiedades que no tienen getters o setters? Pues no sé, los fabricantes a lo mejor sabrán más que yo desde luego y habrán visto que puede que se rompa la web por hacer estos cambios o que a lo mejor la gente lo use de forma indebida. Entonces los proxies al final te habilitan poder ver cambios y creo que lo hacen de alguna forma que no es destructiva y que tú puedes hacerlo como tú quieras. Y luego en cuanto al support que tienen es bastante amplio, o sea que ya los navegadores principales sí que dan soporte. Explorer no. El 11 ya no. Pero no sé si hay algún polyfill de estos, o sea que... Sí, es que a mí me pilló la época esta de toda la transición y era un poco lío. Incluso he probado Babel, pero no incluyéndonos en el proyecto, sino solamente, por ejemplo, en el Visual Studio Code, como parte de herramienta que te hace la transcompilación y luego tu proyecto no tiene nada de transpilación, ¿sabes? Pero era un poco lioso y el resto del equipo me miraba muy raro, ¿sabes?
Pues nada, los proxies, si tienes la suerte de dar soporte a navegadores modernos, con los proxies tienes pues, un sistema de reactividad y puedes hacer cosas bastante interesantes. Pues muchas gracias, enhorabuena. Gracias. ¿Alguien más? Gracias.